En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el papel clave de España en la historia del comercio y en la historia de la economía europea, sobre todo durante los siglos XV, XVI y también XVII. Esta es una cuestión que con frecuencia ha sido completamente negada o eclipsada o simplemente silenciada por la historiografía anglosajona y francesa, en definitiva por la historiografía europea. Y también ha sido silenciada por personas que, como Antonio Escotado, cuando se refieren a la historia del comercio, de los enemigos del comercio o de los amigos del comercio, según se quiera ver una perspectiva u otra, también la han silenciado. Es una cuestión que con frecuencia invita a la disputa porque unos hablan de ella exaltando la historia de España como si esa exaltación aún tuviera repercusiones hoy día, cuando en realidad la España de hoy no tiene nada que ver con la España de los siglos XV, XVI y XVII, ni los españoles de hoy con los de entonces, ni el mundo de hoy con el de entonces, y otros se sitúan en el contexto opuesto, de tal manera que lo que hacen es vituperar la España de entonces como si eso supusiera pues un vituperio a la España de hoy, es decir, se hace un uso completamente ideológico y emocional de la historia y de la realidad que no nos conduce a ninguna parte, no conduce a la interpretación de nada. Aquí vamos a tener una cita con este asunto, con la importancia clave, la contribución histórica clave de España a la historia del comercio, que Paolo Prodi, en su libro sobre el séptimo, No robarás, el hurto en la historia de la actividad mercantil europea, le dedica. Es decir, cómo será la importancia que tiene este asunto para que un italiano formado en la tradición del norte de Italia y del sur de Alemania, básicamente de la Alemania católica y de la Italia del norte, ceda un espacio tan reconocido y tan importante a España. Es cierto que Paolo Prodi ha tardado algo así como 270 páginas, casi la mitad de su libro, en reconocer la importancia que en la historia del comercio ha tenido la obra de numerosos tratadistas españoles y sobre todo la obra ejecutiva de lo que ha sido el Estado español en la apertura de rutas comerciales que llevan a cabo la circunvalación del globo terrestre y que permite de alguna manera que cuando Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII se incorpora a la modernidad, adoptando el calendario gregoriano en 1752, puesto que hasta entonces seguía midiendo el paso de los días con el calendario anterior al nacimiento de Cristo, todavía hasta 1752 aún. Es decir, cuando Inglaterra se incorpora a la modernidad a lo largo del siglo XVIII, se encuentra ya con un mundo amueblado para desarrollar las infraestructuras que Inglaterra utilizará para imponer su colonialismo en todo el planeta. Utilizarán Inglaterra y Francia, en definitiva, es decir, que digamos que el trabajo duro lo hicieron los españoles de los siglos XV, XVI y XVII, y ya en el siglo XVIII, una vez que todo ese andamiaje, que toda esa estructura de técnicas de navegación, de circunvalación del globo terrestre, de apertura de rutas marítimas, sobre todo marítimas, establecida la talasocracia oceánica y transoceánica, pues estas otras potencias emergentes entonces, Inglaterra y Francia, aprovecharon estas circunstancias, estos hechos, estos logros, no reconocidos nunca en lo que es la historia de la política y la historia del comercio, para desarrollar sus propios imperios, tremendamente devastadores en muchísimas ocasiones, porque no han sido tan constructivos como otros imperios, como fue el romano, como fue el español, en definitiva, en los que desarrollaron su trabajo. Insisto que aquí no vamos a entrar en polémicas y tampoco estamos en absoluto de acuerdo con que ni los unos ni los otros utilicen lo que yo voy a exponer aquí como una defensa o una apología de determinados valores o un vituperio en contra de esos valores. Sea cada cual responsable de lo que hace con la manipulación de mis palabras y de mis intervenciones, pero yo no soy responsable de la manipulación que terceras personas hagan de mis palabras. Eso ya es una cuestión que compete a los demás. Como diría Cervantes, hanse de casar los falsos entendimientos, las fábulas engañosas, las fábulas mentirosas, con el entendimiento de quienes las leyeren. Es decir, hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de quienes las leyeren.
Prodi, en estos capítulos tan importantes sobre la historia del hurto en la historia del comercio, la evolución del hurto en la evolución del comercio, porque el hurto y el comercio evolucionan en paralelo, analizando cómo el derecho mercantil, el derecho canónico, el derecho civil, el derecho penal tipifica, codifica el robo en sus diferentes modalidades. Naturalmente reconoce que en un momento dado las grandes y decisivas contribuciones hacia la jurisdicción penal, civil, canónica, mercantil del robo se sitúan en España y tienen en España su centro de gravedad fundamental, por dos razones básicas. En primer lugar, porque en España se sitúan los principales pensadores que en materia jurídica y en materia filosófica y también teológica razonan, piensan, examinan toda una casuística, que elaboran de hecho toda una casuística sobre las posibilidades del hurto y de restauración de lo robado, para de alguna manera equilibrar los excesos en los que incurren tanto los hurtadores como los clérigos que no cumplen con sus funciones, o como los políticos que se exceden en el ejercicio de la corrupción de su actividad, digamos, profesional, que sería la política. Entonces, hay un grupo de personas que reflexionan sobre esto, que son los escolásticos españoles, vinculados fundamentalmente a la Escuela de Salamanca, y son quienes elaboran toda una teoría acerca del hurto y de las posibilidades de limitar y de controlar el hurto para erradicarlo de la práctica de la vida política, de la vida social y de todos los órdenes de la vida. Estas contribuciones sobre la teoría del hurto influyeron enormemente en todo el pensamiento posterior, en todo el pensamiento jurídico posterior. Tienen su centro de gravedad, por supuesto, en la obra de Francisco de Vitoria y de Francisco de Suárez, que afecta sobre todo al derecho internacional público, y a muchas cuestiones que influyeron decisivamente, además, en la filosofía de los idealistas alemanes, pero que los idealistas alemanes, por idealistas y por alemanes, nunca citaron como genealogía española, y que también tiene que ver, en segundo lugar, no solo con la obra de estos teóricos y pensadores, sino también con la obra ejecutiva de quienes ejecutivamente, materialmente, abrieron todas estas rutas comerciales y dotaron al planeta de una infraestructura capaz de circunvalación y capaz de desarrollo mercantil, como hasta entonces no se había visto nunca. De hecho, la primera globalización, antes incluso de que se hiciera este célebre documental sobre España y la primera globalización, Paolo Prodi ya habla de la globalización española en este libro, en 2009. Quiero decir que no ha sido una idea exclusiva de los artífices o de los partícipes de este documental, sino que ya el propio Paolo Prodi en las páginas centrales de su libro ya lo menciona. Por lo tanto, no es ningún secreto reconocer esta globalización que históricamente siempre se ha producido. De hecho, la expansión política de determinados estados más poderosos que otros, de determinados grupos de poder más poderosos que otros, siempre han tendido a globalizarse, es decir, a ocupar el mayor tiempo y el mayor espacio posibles, el mayor espacio geográfico posible en el planeta y el mayor tiempo posible a lo largo de la historia, de tal manera que, como la literatura, el resto de las fuerzas armadas tienen siempre una proyección histórica, política y también geográfica, es decir, una proyección en el espacio, en el tiempo y en la articulación de sus estructuras naturalmente internas. De tal forma que, por ejemplo, Prodi, ya digo, dedica a partir de la página 270 de este libro, dedica casi un monográfico a la importancia, a la clave que España ha tenido en la historia del comercio. Importancia que después queda convertida en un silencio absoluto, porque nadie la menciona, nadie la vuelve a mencionar, ni siquiera los historiadores españoles, que siguen siempre a los historiadores extranjeros. Es como los intérpretes de literatura comparada en España siempre han reescrito libros de literatura comparada siguiendo los libros que escribieron los franceses. Es decir, no han desarrollado jamás un método propio de interpretación de la literatura comparada que no fuera primero el que desarrollaron en Francia y después el que hicieron los norteamericanos, que ya no es literatura comparada, sino que son cosas variadas que se llaman literatura comparada, como se podrían llamar cualquier otra cosa, y donde intervienen desde el cómic hasta cualquier ideología posmoderna. Es decir, eso se le pone la etiqueta de literatura comparada, como se le podría llamar, pues no sé,
escamas de besugo o picos de estrella. Quiero decir, eso ya no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, queda bien hablar de estas cosas, ¿no? En definitiva. El caso es que Prodi comienza citando a Martín de Azpilcueta, es decir, alguien que nace un año después del descubrimiento de América, 1493, y muere concretamente en 1586, es decir, 6 años después del nacimiento de Quevedo. Quevedo nace en 1580. Este señor, llamado doctor Navarrus, por su origen navarro, fue profesor en Salamanca y en Coimbra, y escribe un manual de confesores y de penitentes, donde comienza tipificando una serie de formas de comportamiento que inducen al hurto, que pueden calificarse directamente como ejecutoras del hurto. A partir de este tipo de manuales se van a desarrollar muchos otros, y los jesuitas entran en materia, entran en escena, tratando de hablar del derecho natural y del mercado. Claro, como decía Cervantes en el Coloquio de los Perros, no hay mejores gestores de nuestra república y del dinero de nuestra república que los padres jesuitas. Cervantes, en el Coloquio de los Perros, hace una auténtica hiperoge, es decir, un elogio burlesco, un elogio desmesurado, excesivo, paródico, burlesco, de los jesuitas. Y dice que nadie mejor que ellos organizan el dinero de nuestra república, que son los mejores gestores del dinero del Estado, que allí donde ellos gestionan el dinero, vamos, eso queda estupendamente organizado, y que son los mejores individuos para organizar las conciencias y educar a la gente, y que como ellos no hay nadie, porque allí donde los jesuitas ponen sus manos, dice Cervantes en el Coloquio de los Perros, pues todo queda muy bien organizado. Claro, la ironía es patente, es decir, el Coloquio de los Perros es una obra terriblemente irónica, mordaz, satírica también, muy sutilmente satírica, donde prácticamente podríamos decir que no queda títere con cabeza. Y los jesuitas ocupan varias páginas en este punto, aparecen muy vinculados al comercio, y sobre todo aparecen muy vinculados al comercio no simplemente como filósofos, pensadores o teólogos, sino como ejecutores, es decir, como gente que interviene en operaciones financieras con un poder de gestión económica mucho más importante del que aparentemente podríamos suponer y podríamos imaginar. Entonces, cito a Prodi y dice: la autonomía de un derecho natural desvinculado de la regulación eclesiástica y sacramental es algo de lo que se van a ocupar los jesuitas, es decir, se van a ocupar del dinero más allá del derecho canónico, es decir, se van a ocupar del dinero dentro del mercado. Y por otro lado, se ocupan también de una regulación estatal y positiva en materia contractual. Es decir, también se van a ocupar de cómo se gestionan los contratos. Es decir, que estos han ido más allá de la filosofía, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que filósofo es aquel que interpreta la realidad leyendo a otros filósofos. Hay gente que interpreta el amor leyendo los estudios sobre el amor de Ortega y Gasset, en lugar de enamorarse directamente. Hay gente que estudia la libertad leyendo a Kant, en lugar de ponerse a trabajar y enfrentarse a la libertad que te recortan y que te limitan tus propios colegas o compañeros de trabajo. Es decir, que los filósofos son aquellas personas que interpretan la realidad leyendo a otros filósofos. La gente normal, común y corriente, interpreta la realidad trabajando, interpreta la realidad enfrentándose a ella. Claro, son dos formas completamente, ya no solo de vivir, sino de interpretar la realidad. Claro, es que no es lo mismo estudiar el amor, leer sobre el amor, leer un poema amoroso, que enamorarse y que vivirlo. Claro, son dos cuestiones completamente diferentes. Por eso he dicho muchas veces que los niños inteligentes no leen cuentos, los protagonizan. Los niños inteligentes no necesitan leer cuentos. A los niños inteligentes los cuentos les parecen historias horrorosas e insuficientes completamente, les parecen historias de horror, historias siniestras completamente, cuentos como Blancanieves y los 7 enanitos, brujas que se miran en espejos, narcisistas, es decir, hadas madrinas que son malévolas, lobos que hablan, se comen a las abuelas. Esto no son más que historias de terror completamente. Yo no sé de dónde los adultos han sacado que este tipo de narraciones completamente monstruosas, aberrantes, son para niños. Es decir, a los niños este tipo de historias les resultan, en el mejor de los casos, completamente indiferentes. Los niños no necesitan que les cuenten cuentos. Los niños inteligentes protagonizan los cuentos que ellos mismos construyen y elaboran en su mundo infantil. Son los adultos los que llenan el mundo de la infancia con auténticas monstruosidades y aberraciones. Ya digo que la mayor parte de los llamados cuentos infantiles son historias de terror maquilladas de manera más o menos siniestra.
a mi juicio. Prodi cita también a una serie de jesuitas, pero para ahorrarles datos y nombres que pueden resultar fatigosos, vamos a ir directamente a las ideas. La renuncia explícita, cito a Prodi, al derecho canónico como derecho universal, para convertirlo en una disciplina interna de la Iglesia Católica, en una policía eclesiástica para la vida sacramental y la organización clerical, es lo que van a hacer los jesuitas. Es decir, que, digamos, ellos renuncian a seguir trabajando cuestiones de derecho canónico como si ese fuera el único derecho existente. Renuncian al derecho canónico como derecho universal y lo convierten más bien en una disciplina interna de la Iglesia. Lo convierten, digamos, en un reglamento propio de una institución. Un reglamento es una forma que remite a la ordenación jurídica de las normas de una congregación, pero de puertas adentro. Pero ellos más bien toman posesión, se someten a lo que va a ser el derecho penal, el derecho civil y el derecho mercantil. De manera que van a utilizar simplemente el derecho canónico como un código interno, como un reglamento interno, pero van a tomar en serio los demás códigos. Esto supone que la Iglesia renuncia a un control político y jurídico del mercado y que ya se adentra en el terreno del mercado desde dentro, desde criterios ajenos, para naturalmente articularlo mejor. Y esto lo hacen los jesuitas, esto no lo hizo ninguna orden antes que ellos. Naturalmente esto supone una serie de conflictos importantes con otras órdenes religiosas, incluso con el poder papal, que concluye en 1767, en la segunda mitad del siglo XVIII, ya en la cúspide de una ilustración que suprime la Compañía de Jesús. Es decir, el Papa Clemente IV, me parece, o Clemente IV, uno de estos, suprime la Compañía de Jesús, y en 1767, todo el mundo recuerda esta fecha, Carlos III, el rey ilustrado, los expulsa de la geografía del imperio del Estado español. Ahí el jesuita Juan Andrés pues, realiza su historia universal de la literatura, etcétera, etcétera, pero se ven, digamos, desterrados completamente, los jesuitas expulsos. Claro, cito a Prodi, dice: desde finales del siglo XVII, en buena medida a causa de la consolidación de la alianza entre el trono y el altar, la debilidad crónica del papado frente a los soberanos absolutos, dejan de abordarse temas como las amenazas al mercado, los impuestos, los monopolios y los préstamos con intereses. Es decir, todos los objetivos que antes tenía la Iglesia Católica ahora se han perdido, porque los objetivos que tiene el Estado son diferentes a los que tenía la Iglesia Católica respecto al comercio. Esto ha obligado a que la Iglesia Católica, que siempre quiso cambiar el mundo, se adapte al mundo. Ni siquiera trate de hacerse compatible con él, sino que se adapta a él. La casuística, prosigue Prodi, se ve atacada simultáneamente en dos frentes. La casuística jesuítica, es decir, todo el ideario de probabilidades y de posibilidades desarrolladas por los jesuitas, se ve atacada por dos frentes. Por un lado, los rigoristas la acusan de traicionar la Biblia en favor de la razón y de los intereses prácticos inmediatos. Y por otro lado, los partidarios del Estado la consideran peligrosa cuando no subversiva. Los partidarios del Estado que ya va a ser un Estado ilustrado a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Los jesuitas, concluye Prodi, se vieron obligados a renunciar definitivamente al establecimiento de un orden normativo objetivo que se interpusiera sobre la base de la razón y de las autoridades entre el juicio moral de la conciencia y el avance arrollador de la legislación estatal. Es decir, que los jesuitas hacen una apuesta que al cabo de un siglo, de 2 siglos, pierden, porque el poder del Estado supera al poder de la Iglesia. Así, como máximos representantes de esta casuística, los jesuitas fueron marginados y más tarde abatidos hasta la abolición de la orden con Clemente XIV, antes dije Clemente IV, Clemente XIV en 1767, mediante la política del concordato con España. Claro, aquí ya tenemos una cita con España que se toma retrospectivamente, es decir, empezamos por el final. Pero cuando Prodi, en el apartado 5 de este capítulo 8, en la página 276, se refiere a los tratados de justicia y de derecho que tratan de regular las normas del mercado y del robo, del hurto, ya reconoce que claramente el centro de gravedad de estos tratados, fundacionalmente hablando, está en España y está en el Renacimiento español, está en la escolástica española. Claro, España se convierte en el primer estado de la Edad Moderna, con 1492. Hablamos de estado, no de nación. La nación es un concepto romántico, la nación es un concepto que no tiene que ver con el estado. La nación es la interpretación ideológica de un grupo humano.
que puede tener un Estado o no tener un Estado. El Estado no tiene que ver con el concepto de nación. La nación surge con el romanticismo, es un concepto romántico. Es un concepto romántico, tal como hoy nos llega a nosotros, es un concepto elaborado por el romanticismo. Pero cito a Prodi, fíjense lo que dice. Los tratados sobre justicia y derecho se desarrollaron en la España del siglo XVI, como comentarios a las cuestiones de la obra de Tomás de Aquino, Secunda Secunde, pero lo que los convierte en obras completamente originales, es su relación con la realidad concreta del Estado y del mercado de su tiempo. Esto solo pudo haberse hecho en España, porque solo en la España del siglo XVI es posible reflexionar sobre las posibilidades del Estado y sobre las posibilidades de un mercado, que son, en el siglo XVI, un Estado muy superior a todos los demás y un mercado muy superior a todos los demás. Es decir, con el descubrimiento de América, España se convierte en un Estado que se convierte a su vez en un imperio, y provoca un desplazamiento del mercado mediterráneo al mercado primero atlántico y después global, después planetario. Está naturalmente en condiciones de elaborar una teoría sobre el comercio y una práctica del ejercicio comercial que no pueden desarrollar otros países que todavía ni siquiera existen como tales, como es el caso de Alemania, Italia, o como es el caso de Francia y de Inglaterra, que esperan turno para convertirse 2 siglos después en potencias hegemónicas que se enfrentan entre sí. Claro, a partir de esta cita, Paolo Prodi, en lugar de hablar de España, habla de Estado moderno, de tal manera que España se convierte una vez más en un tabú y Estado moderno se convierte en el eufemismo en virtud del cual el nombre, la nomenclatura, la obra y las contribuciones de España quedan disueltas a lo largo de la historia. Esta es una práctica historiográfica que naturalmente Prodi hereda de la historiografía anglosajona y francesa, que de alguna manera, para imponer su protagonismo a lo largo de la historia, cuando tiene que hablar de España habla de Estado moderno y cuando tiene que hablar de Inglaterra llama las cosas por su nombre, las llama Inglaterra, por ejemplo, o sacan a Napoleón del panteón de los hombres ilustres cuando es necesario pues hablar del código francés, del código napoleónico de 1804, entonces se les llena la boca de Napoleón, ¿no? Pero entre tanto lo esconden ahí. Claro, con el desarrollo del Estado, Prodi dice Estado, no dice Estado español, o dice España, con el desarrollo del Estado en la primera edad moderna, pero ¿qué Estado se desarrolla en la primera edad moderna? ¿Qué Estado se desarrolla en 1492? Polonia, Alemania, que no se convierte en Estado hasta 1871, Italia. No. Con el desarrollo de España, corregimos a Prodi, en la primera edad moderna surge con extrema fuerza el problema de la relación entre el derecho positivo y la conciencia. Claro, es decir, ¿es legítimo ocupar un territorio ajeno al propio? Es decir, ¿es legítima la ocupación de las tierras americanas? ¿Qué tipo de libertad reconocemos y organizamos en esos territorios ocupados? Es decir, claro, estas preguntas se las hacen los escolásticos españoles y exigen al Estado español una respuesta. De ahí sale la obra de Vitoria, de Suárez, de Las Casas, etcétera, etcétera. Claro, el nazismo no se hacía estas preguntas. El nazismo invadía territorios con una planificación mortífera de campos de concentración, y esto ocurrió hace apenas unas décadas, y sin embargo parece que no ha ocurrido nunca. Este es otro tema tabú. De la Alemania nazi se habla en unos términos como si eso no hubiera existido nunca, ¿no? Y sin embargo no han cumplido un siglo todavía de esos horrores, ¿no? Tan recientes y tan próximos. ¿Puede el derecho del Estado obligar al sujeto en conciencia? Claro, esa es la pregunta. Hoy día ni se duda esto. Hoy día se considera que el Estado puede obligar al sujeto a pensar en lo que el Estado mande y lo que el Estado diga. Nadie cuestiona los imperativos de la democracia oficialmente. Nadie cuestiona los imperativos de cualquier agenda, sea 2030 o la que sea, oficialmente. Cuestionar lo políticamente correcto supone enfrentarse a lo políticamente correcto y a la democracia. Nadie cuestiona esto. Por lo tanto, en el siglo XVI aún se hacían preguntas que hoy ni siquiera está permitido plantearse oficialmente. Nadie puede discutir esto. Por lo tanto, el concepto de libertad en algunos aspectos se ha ampliado. Hoy se pueden hacer cosas que hace 300 años eran imposibles e implanteables, y hoy, sin embargo, no se pueden hacer cosas que hace 300 años o que hace incluso 20 años
se podían hacer o se podían plantear libremente. Claro, el concepto de libertad no es que se amplíe constantemente o regularmente, es que en unos aspectos se amplía y en otros se reduce y en algunos desaparece. Por lo tanto, la libertad es un valor muy relativo. La libertad no es, como decía Kant, el curso de la historia. Él venía a decir que la historia era la ampliación del curso de la libertad, ¿no? La ampliación o la reducción, según hacia dónde miremos o qué veamos, o hacia dónde dirijamos nuestras pretensiones o nuestros objetivos. Hay personas que en el siglo XXI nacen debiendo miles de dólares a un banco extranjero. ¿Qué libertad puede tener alguien que nace endeudado, que nace con el pecado original no de la mácula, sino de la deuda, en una época donde no es posible perdonar las deudas a nuestros deudores, porque ya el Padre Nuestro ha retirado esa licencia o esa posibilidad? Ahora se perdonan las ofensas, pero la deuda no es una ofensa, la deuda es un delito si no se paga. En un plano más general, dice Prodi, he tratado de abordar en otra obra el problema de las leyes puramente penales y creo haber vislumbrado en el transcurso del siglo XVI, fíjense en esto que dice, una vía en que la reflexión teológica católica, en particular la española, claro, la pregunta es, ¿había otra? ¿Había otra? La protestante, pero esa no tenía ningún poder político todavía, estaba en desarrollo, estaba naciendo. En particular la española, se decanta decididamente por la solución estatal en acusado contraste con el dualismo sostenido por Gerson un siglo antes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, claro, la concepción política española, el Estado, gana el pulso a la Iglesia, mientras que en la reformista es la Iglesia la que gana el pulso al Estado. O sea, es Lutero quien dice a los príncipes alemanes, o prusianos, o sajones, cómo tienen que gobernar. ¿No? Mientras que en España la cuestión fue a la inversa, aunque no lo parezca y aunque se haya tratado de dar la explicación contraria. Desobedecer, cito a Prodi, desobedecer las leyes estatales parece considerarse un delito cada vez más grave a medida que pasan las décadas, aunque de gravedad variable en los contextos individuales. Pero lo que sí está claro es que quien determina, la legitimidad de un derecho mercantil es el Estado español a lo largo de los siglos XVI y XVII. Y a partir de ahí, el resto de los estados, cuando llega la llamada Ilustración europea y europeísta, ya se encuentran con todo hecho. En el siglo XVIII, cuando la dinastía borbónica, descendiente del francés Luis XIV, toma el trono de España, España deja de ser un país original. España deja de ser un país original para convertirse en algo así como un protectorado francés, prácticamente hasta hoy. Y cuando un país deja de ser original, pues naturalmente rompe con su pasado, pierde cualquier iniciativa y es simplemente una comparsa más, entre otras comparsas de la historia. Lo cual no quiere decir que no haya habido, desde 1700 hasta hoy, españoles que hayan desarrollado una obra original y propia, pero las posibilidades de que el desarrollo en España de una obra original y propia cuenten con reconocimiento son prácticamente nulas. Son prácticamente nulas porque los españoles y los hispanoamericanos igual no prestan atención a lo que hacen los que escriben en su propio idioma o los que forman parte de su propio grupo o país. Los españoles y los hispanoamericanos prestan más atención a cualquier chorrada que se escribe en inglés, sobre todo si en inglés, en francés o en alemán, a cualquier cosa inteligente que se escribe en su propio país o en su propia lengua. Y esto ocurre porque básicamente no quieren reconocer el valor del prójimo, el valor de su vecino, y porque se consideran más inteligentes y exhiben ante su vecino ciertas informaciones procedentes del extranjero. Esto es lo que se llama el complejo del emigrante, sinceramente, es decir, el que considera que es mejor lo que se hace fuera de su casa que lo que se hace en su casa, entre otras cosas porque, como escribía nocivamente Miguel de Unamuno, que inventen ellos. ¿Pero por qué inventen ellos? ¿Qué pasa, que no puedes inventar tú? ¿No eres tú original también? ¿O renuncias a tu capacidad para ser original y convertirte en un parásito de la historia construida por los demás? Cada uno que haga lo que quiera. Hay gente que se ha dedicado a recitar la teoría de la literatura de los demás. Yo he construido una teoría literaria propia. Punto. Aparte de esto,
el que venga detrás que diga lo que quiera. Cito de nuevo a Prodi. Solo quiero insistir, dice Prodi, en la importancia del nuevo marco político de reflexión sobre las leyes del mercado. Nuevo marco político de reflexión sobre las leyes del mercado. El interlocutor es cada vez más el Estado moderno. Bien, pero el interlocutor es de nuevo el eufemismo Estado moderno por el tabú España. El interlocutor es cada vez más España. Y lo que ha hecho España en tanto que Estado moderno. Porque es que, ¿cuáles son los demás Estados modernos? Pero es que no los hay. Todavía no los hay. Alemania se convierte en un Estado moderno a partir de 1871, que es cuando se convierte en Alemania. Hasta entonces son simplemente reyezuelos, reinos que sobreviven al Sacro Imperio Romano Germánico, que es una preservación de la Edad Media hasta 1806 prácticamente, y hasta décadas después de guerras con Francia, como la de 1870, con Napoleón III, que no sabemos qué fue del segundo Napoleón, por cierto, quién fue ese segundo Napoleón, pues se convierte con Bismarck en un Estado moderno para dar lugar a dos desastrosas guerras mundiales, con lo cual menuda trayectoria, menudo currículum el de Alemania. Y su construcción impone un cambio radical en la relación de poder entre el Estado, y la Iglesia y el mercado. Quiero decir que Prodi reconoce claramente, explícitamente, que las nuevas configuraciones y estructuras políticas del mercado moderno, de la historia de la actividad mercantil, tienen en España un punto clave, un eje absolutamente clave y decisivo, y hay que reconocer que en este punto Prodi ha sido uno de los pocos autores que han subrayado este aspecto, y lo señala además en 3 fases. Prodi señala 3 fases. Claro, estamos muy lejos de Escotado. Escotado, simplemente siguiendo a la historiografía protestante, a la historiografía anglosajona, no vio nada relativo a España en la historia del comercio. No vio nada relativo a España en la historia del comercio. Ya hemos dicho que las tesis fundamentales de Escotado y de Prodi no son muy diferentes entre sí, pero sí son muy opuestas desde el punto de vista de la organización de las ideas. Las tesis son relativamente próximas, pero la organización de las ideas es muy diferente. Escotado considera que los enemigos del comercio son los que prohíben el comercio, y a los que prohíben el comercio Escotado los llamó comunistas. Y Prodi considera que los enemigos del comercio son los tramposos, son los que hacen trampas al ejercer el comercio, y los llamó ciertamente globalistas. Los llamó tramposos, pero con una pretensión globalista. Claro, no es lo mismo ser un comunista que ser un tramposo, para Prodi y para Escotado. Otra cosa es lo que sea para ustedes, que en eso ya no me meto. Cada uno tendrá la propia idea que tenga respecto al tramposo y respecto al comunista, pero no me atribuyan a mí lo que yo no digo. Yo lo que quiero decir es que Escotado consideró que los enemigos del comercio eran los que prohibían el comercio y los identificó con los comunistas. Y Prodi considera que los enemigos del comercio son los que hacen trampa al ejercer el comercio, son los que engañan, los que adulteran, los que subvierten, los que firman un contrato y no lo cumplen, los que dicen proveer una mercancía y proveen de otra mercancía o una mercancía en mal estado, etc. Son los tramposos. Y Prodi considera que los tramposos son aquellos que roban, son los que roban, los llamó ladrones, y los identifica con aquellos que tratan de alguna manera de desarrollar una hegemonía del poder mercantil por encima del poder civil. Para Prodi, el poder mercantil y el poder civil, el derecho mercantil y el derecho civil deben estar de alguna manera relativamente equilibrados y en armonía, en consonancia, de tal manera que ni el derecho civil devore al derecho mercantil, ni el derecho mercantil devore al derecho civil. Escotado no llega a entrar en este tipo de planteamientos. Escotado simplemente plantea que los enemigos del comercio son quienes lo prohíben e identifica a los ejecutores esenciales de esta prohibición en la figura de los comunistas históricos. Esta es la tesis de Escotado, que ha dado lugar a unas y otras polémicas en las que ya hemos dicho lo que teníamos que decir sin entrar en ninguna de ellas. Y la tesis de Prodi, insisto, es que los enemigos del comercio son los que hacen trampas a la hora de ejercer el comercio, tanto para comprar como para vender, pero sobre todo para vender. Esta es la tesis de Prodi. Y esta tendencia de la trampa en el comercio provoca una hipertrofia del derecho mercantil y una
hipotrofia, es decir, una anemia del derecho civil, hasta tal punto que esto desemboca en una globalización donde no hay derechos civiles, sino solamente derechos mercantiles, y donde incluso el Estado desaparece, engullido y devorado por una república internacional del comercio que, en manos de una globalización absoluta, desemboca en un totalitarismo. Esta última ya es una tesis más mía que de Prodi, que Prodi no la llega a mencionar, que es la tesis que yo he expuesto en mi libro Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI. En definitiva, Prodi no llega tan allá en este planteamiento en su libro de 2009, mi libro es de 2020 y no habla de las aventuras de la democracia de forma tan incalificable como hablan otros autores, que eso es problema de ellos. Pero Prodi aquí distingue tres fases. Dice, la primera fase, vamos a la primera fase. La primera fase comprende la primera mitad del siglo XVI y termina entre los últimos años de Carlos V y el comienzo del reinado de Felipe II. Felipe II muere, como todo el mundo sabe, en 1598. En 1598. Y esto se situaría entre los últimos años del reinado de Carlos I y el comienzo del reinado de Felipe II. Es decir, básicamente la primera mitad del siglo XVI. Primera mitad del siglo XVI. Esta obra está determinada naturalmente por la labor de Francisco de Vitoria, que nace y muere en los mismos años que Lutero. Vitoria nace y muere en los mismos años que Lutero. Nace en 1483 y muere en 1546, un año antes del nacimiento de Cervantes. Y Domingo de Soto. Vitoria y Soto. Claro, dice Prodi, fíjense en lo que dice Prodi en la página 278, ha tardado 278 páginas en reconocer esto. Francisco de Vitoria representa, como es bien sabido, el punto de partida del contractualismo moderno en la bipolaridad entre poder político y orden ético. Es decir, ha necesitado Prodi 278 páginas para decir algo tan importante como esto. Ya me dirán ustedes si España no es un tabú para muchos de estos historiadores del comercio en la historia del comercio. Claro, es muy difícil hablar de literatura sin hablar de España, y sin embargo Terry Eagleton lo consigue. Incluso George Steiner también lo consigue, e incluso Harold Bloom también lo consigue. ¿Cómo se puede hablar de literatura sin hablar de España? Pregúntenselo a Terry Eagleton, a George Steiner o a Harold Bloom. Es decir, pregúntenselo a aquellos autores a los que ustedes más leen cuando estudian literatura. Entonces, ¿qué literatura pueden aprender ustedes leyendo autores que cuando hablan de literatura no saben lo que es España? Claro, si se desconoce la historia del país que ha parido el Quijote, ¿qué literatura se puede aprender? ¿Qué literatura podemos manejar? Si se desconoce la historia de un país que es clave en la historia del comercio, ¿qué se puede aprender sobre la historia del comercio? Es que no pueden pedir peras al olmo y esperar que les dé piñas. Es un planteamiento completamente absurdo. Eso es como estudiar armonía sin tocar ningún instrumento musical. Es decir, así no se puede aprender ni armonía ni composición. Es completamente... ignorar a España equivale a ignorar la literatura y lo que es la literatura. Y también capítulos decisivos respecto a la historia del comercio. No tienen ningún planteamiento. Y cito más a Prodi, dice: la conocida sentencia de Vitoria, de Francisco de Vitoria, en materia de política internacional, sobre la necesidad de una causa justa para que la guerra pueda llamarse justa, se aplica en cierta medida también a las relaciones entre Estado y mercado. Y era para decirle, estimado Paulo Prodi, ¿ha necesitado usted 279 páginas para llegar a esta afirmación? ¿Ha necesitado usted tantas páginas para llegar a reconocer esta evidencia? ¿Qué habría sido de Europa y del comercio de Europa sin la obra de España? Tanto sin la obra de sus pensadores como sin la obra de sus ejecutores. Pues unos dirán que habría sido un paraíso terrenal. En la historia del comercio, yo se lo digo, ¿qué habría sido de Europa en la historia del comercio sin el papel de España en los siglos XV, XVI y XVII? Habría sido un rastro dominical. Eso es lo que habría sido. Un rastrillo de los domingos por la mañana, que eso era el comercio luterano y el comercio calvinista. Un rastrillo. Porque claro, si no hay rutas comerciales que nos permitan acceder al Mediterráneo y superar, tras Lepanto, el comercio mediterráneo y superar, tras 1492, el salto del Atlántico y la circunvalación del globo terráqueo, lo más que se puede vender en las plazas
de las ciudades que en la geografía posterior darían lugar a Alemania serían mercadillos y no necesariamente navideños. Pero ese es el comercio protestante, el comercio de los mercadillos, en definitiva. Pero bueno, llegó luego el siglo XVIII y hubo que reescribir toda la historia para hacerla compatible con los ideales de la Ilustración, que en eso se quedaron, en ideales de la Ilustración. Dice Prodi: no podemos detenernos a examinar la ingente literatura centrada en la legitimidad de las conquistas coloniales, pero basta mencionar que también en este caso desempeña un papel fundamental la restitución de las ganancias mal habidas por parte de conquistadores, encomenderos y mercaderes. Ahí se centró la obra de Vitoria y de Las Casas y de muchos otros pensadores españoles de los siglos XV y XVI, en la restitución del hurto. Pero yo me pregunto, después de que se desarrolló toda esta obra sobre la restitución de las ganancias mal habidas, es decir, de lo robado, la restitución de lo robado, que se desarrolla a lo largo de los siglos XVI y XVII, sobre todo XVI, por parte de los españoles. Es decir, unos roban, sí, pero otros advierten que eso es un robo y que eso es injusto. No se trata únicamente del problema de la guerra justa, sobre el que se han vertido ríos de tinta, sino de la restitución de las riquezas y de los bienes usurpados, es decir, de la restitución de lo robado, de la devolución de lo cogido ilegítimamente a quienes lo han trabajado o simplemente son sus dueños por derecho natural. La restitución del hurto. Pues bien, después de que la anglosfera, Inglaterra y Francia, se rompieran los dientes acusando a los demás de haber robado, después de esto ellos, con Napoleón a la cabeza, saquean Egipto, y después de esto los ingleses saquean no solo India sino también la Acrópolis y media Grecia, porque estamos esperando a que todos estos individuos que han condenado siempre el hurto y que han condenado siempre el robo de lo ajeno, devuelvan a la Acrópolis y devuelvan a El Cairo lo que está en el Museo Británico y lo que está en el Louvre. Porque si tanto hablamos de que la Ilustración fue sobre todo un combate del hurto y una regulación de los excesos cometidos, no se comprende cómo precisamente la Ilustración potenció al máximo el trato de seres humanos, la trata de esclavos y el saqueo del resto del mundo, en definitiva, a manos de Inglaterra y de Francia. Es decir, si queremos ver el Partenón tenemos que ir al Louvre y al Museo Británico, pero no a la Acrópolis. Y si queremos ver la mitad de Egipto tenemos que ir al Museo Británico y al Louvre, pero no al Cairo. Claro, entonces, por una parte, resulta que elaboramos leyes condenando el hurto y exigiendo la restitución de lo robado, y por otro lado nos dedicamos al saqueo, pero al saqueo hasta mediados del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX, y no hablemos de África hoy, porque llevamos con el saqueo de África, primero de seres humanos y después de recursos naturales, desde mediados del siglo XVIII hasta hoy, ¿no? En realidad. Entonces, claro, y recuerdo que Napoleón está enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres. La segunda fase que señala Prodi es la que se sitúa a partir de 1550. Dice que se sitúa a partir de 1550, que la primera, bueno, lo situaba en los primeros años, hasta los primeros años del reinado de Felipe II. La segunda fase la sitúa en 1550, mediados del siglo XVI, cuando la situación, según él, parece cambiar radicalmente como consecuencia del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se articula durante 20 años, de 1545 a 1565, y aunque el mercado pasa silenciosamente por Trento, esto no quiere decir que Trento pasara silenciosamente por el mercado, ¿no? Indudablemente. Cita la obra de Tomás de Mercado, así se apellida, es curioso esto, hay nombres que son una pura hipotiposis. Tomás de Mercado, fallecido en 1575, que escribe un libro titulado Suma de Tratos y Contratos, formado naturalmente en la Escuela de Salamanca, que es donde se forma este tipo de pensadores. Pero ya en estos momentos, en esta obra, el autor reconoce que la Iglesia trabaja para el Estado, no para sí misma, trabaja para el Estado. ¿Por qué? Porque es la única forma de supervivencia que la Iglesia tiene, o trabaja para el Estado o desaparece, porque por sí misma ya no se vale.
Es decir, la Iglesia se convierte aquí en una institución parasitaria de otra más fuerte, el Estado. El Tratado de Contratos de Tomás de Mercado, dice Prodi, no es otra cosa que un manual para que los confesores realicen su función de intermediarios entre el Estado y el mercado. Cuidado, los confesores ya no solo confiesan, sino que son unos intermediarios entre el Estado y el mercado. Esto ya es curioso. Es curioso que el confesor, además de confesar, ya haga un papel de intermediario, ¿verdad?, entre el Estado y el mercado, entre el poder civil y el poder mercantil. ¿Qué confiesan los confesores, entonces, para convertirse en unos intermediarios entre dos tan altos poderes? Claro, es curioso. Y advierte Prodi, en esta segunda fase, la nueva teología moral mantiene su centro de gravedad en España. Aquí a Prodi se le olvidó poner Estado moderno. Aquí a Prodi, esta vez, el tabú les salió por encima del eufemismo. Es decir, Prodi debería haber escrito: en esta segunda fase, la nueva teología moral mantiene su centro de gravedad en el Estado moderno. Pero no, se traicionó a sí mismo y dice: en esta segunda fase, la nueva teología moral mantiene su centro de gravedad en España. Me cachis, qué imperdonable fallo. Pero bueno, salió España a reducir. Debería haber escrito Estado moderno, pero bueno, nadie es perfecto, nadie es perfecto. El inconsciente o el consciente traicionan de una manera en la que mutuamente se pueden echar las culpas el uno al otro, no como aquel famoso pintor que decía que pintaba con el inconsciente. Se hizo famoso aquel hombre, ¿verdad?, en aquella intervención, es curioso. Esta observación de Prodi, pues ya, claro, sitúa a la Iglesia como una sierva del Estado. La Iglesia se parasita del Estado. A fin de cuentas, se trata, dice Prodi, de que la Iglesia renuncie a todo poder directo sobre lo público, pero aproveche el poder del Estado para reclamar sus propias inmunidades, privilegios y jurisdicciones espirituales sobre la esfera privada. Pero esto lo hace todo el mundo, no lo ha hecho solo la Iglesia, lo hacen los intelectuales también, lo hacen los políticos aforados, es decir, buscan el amparo del Estado al margen de otras personas que no puedan alcanzar esos amparos o esa protección de derechos. Y habla Prodi de la tercera fase. A finales del siglo XVI parecen abrirse dos vías diferentes, que están representadas por Luis de Molina, a Francisco de Suárez y por Juan de Lugo. Ya pasamos de Vitoria a Suárez y aduce otros nombres. Les ahorro las nomenclaturas y las obras, las pueden encontrar en la obra de Prodi, pero claro, todas estas personas lo que se plantean es: ¿quién es el juez del séptimo mandamiento? ¿Quién tipifica el hurto y lo que es el hurto? ¿Puede el Estado imponer reglas al mercado cuya inobservancia constituya también una culpa moral? Si las normas no coinciden, ¿a quién le toca castigar la desobediencia? ¿Al Estado? ¿A la Iglesia? ¿Al mercado? ¿Puede el Estado imponer impuestos, monopolios, normas que restrinjan el comercio, precios fijados desde arriba? ¿Debe considerarse la transgresión de estas normas como un robo? Es decir, todas estas cuestiones que hoy recibimos con claridad en el derecho mercantil y en el derecho penal estaban entonces por escribir, estaban en el aire y se ejecutan precisamente porque España contribuye más que ningún otro país, porque es el único que tiene los recursos y el potencial humano para hacerlo, a configurar el derecho mercantil. Es decir, que el papel de España en la historia del derecho mercantil es más potente germinalmente, inicialmente, genealógicamente, históricamente, que el de ningún otro país. Y concluyo con la cita de Prodi. Las dos obras más sistemáticas e influyentes en esta etapa histórica son las de Luis de Molina y las de Leonardo Lesio, compuestas entre finales del siglo XVI y a principios del XVII. El mayor ordenamiento ético y jurídico en materia contractual es, sin duda, la obra sobre justicia y derecho del jesuita Luis de Molina. Describe estas y otras obras y ya les digo que aquí no voy a detenerme más en esto y voy a concluir simplemente afirmando que, en palabras de Prodi, el mercado y el Estado son dos entes completamente complementarios y corresponde al soberano decidir, según los principios de la racionalidad y del bien común, el límite en el que el mercado debe ser libre para fijar el valor de los bienes. Molina funde la moral económica con el papel de la ley estatal. El pecado, el hurto, consiste o bien en los casos tradicionales de vulneración de buena fe, fraude, engaño, etc., o bien en la transgresión de las reglas de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que toda la historiografía que hoy conocemos del derecho mercantil, del derecho penal y del derecho civil tienen en la historia del pensamiento español y en la historia de la política española
una cita absolutamente inexcusable que ningún historiador puede ignorar ni silenciar, a pesar de que la mayor parte de los ingleses, de los franceses y entre los españoles Antonio Escotado la ignoraron absolutamente. Pero que la hayan ignorado ellos no quiere decir que nosotros estemos obligados a seguirles, sino que simplemente debemos poner el dedo en la llaga de estas ignorancias y de estas ausencias, no tanto para hacer sangre, sino simplemente para restituir lo robado, es decir, para restaurar el papel clave que un país llamado España históricamente desempeñó en la historia de lo que hoy tenemos a nuestra disposición. Y no es una redundancia subrayar una y otra vez el valor de esta historia en la actualidad de nuestro presente.